para que puedas mejorar y sacar adelante la asignatura. No estamos muy lejos de sacarla adelante, pero está en peligro, está por debajo del 3. A veces digamos que puede pasar ese tipo de cosas, pero yo estoy convencido, te voy a decir aquí una cosa como docente y como amigo. Yo estoy convencido que muchas veces las dificultades son las que permiten que uno tenga aprendizajes más adecuados. ¿Listo? Si uno de pronto saca el 5, bueno, listo, sí, es muy chévere sacarle 5, pero créeme que yo he tenido procesos académicos que han sido mucho más enriquecedores con estudiantes que han tenido dificultades. Entonces, ánimo, no vayas a dejar que las dificultades te agobien, ¿sí? De pronto yo sé que tú te preocupes, adelante y vamos a sacar adelante el tema, ¿vale? Está tiempo todo. Yo te voy a empezar a rayar aquí el trabajo. Debes tener cuidado con, esto lo encontré en algunas partes, que a veces te faltan en la redacción algunas cositas, por ejemplo, son cosas de forma que no tuvieron que ver directamente con la nota, pero que es bueno tenerlas en cuenta también. Entonces, digamos, acá te falta una L, y a veces faltaban algunas cositas, ¿sí? Pero bueno, eso es normal. El título del proyecto, yo recomiendo, ¿sí? Yo recomiendo que tengamos presente una cosa. No debe estar, eh, no debe estar redactado como un objetivo, ¿sí? Por ejemplo, acá tú arrancas el título con un verbo en infinitivo. Entonces, lo que pasa es que desde el punto de vista metodológico, cuando uno empieza con un verbo en infinitivo, realmente lo que está diciendo es como un objetivo. ¿Sí? Entonces, yo recomiendo, esto lo puedes cambiar. Esto es una tontada, o sea, realmente no es una cosa supremamente compleja o que vaya a dañar el proyecto, pero la idea es que cumplamos al pie de la letra con la rúbrica. ¿Listo? Entonces, aquí yo te recomiendo que cambiemos este comercial, cambiémoslo por, aunque ahorita vamos a ver primero estrategia de comercialización. ¿Tú qué estudias? Tú estudias, ya miramos porque como no te escucho, entonces voy a ver qué, a ver, entonces yo sugiero que tú trabajes acá este tema como si fuera una estrategia de comercialización, ¿listo? Pues no le vayas a colocar comercializar las artesanías de la ciudad de Santiago de Cali, sino estrategia de comercialización de artesanías. Entonces esto te puede servir como título, puede servir mucho más. ¿Listo? Estrategia de comercialización de artesanías en la ciudad de Santiago de Cali. Y lo otro es que no le coloques acá como medio de crecimiento económico. Esto sobra. ¿Sí? Y ese mismo elemento que dices medio de crecimiento económico aparece también por allá abajo en el verbo, en el objetivo general y aparece creo que también en la pregunta problema. Y ese elemento genera una texto adicional que no es adecuado colocarlo en ese punto. No quiere decir con eso que no vayamos a generar un medio de crecimiento económico. Claro que sí. El hecho de buscar una estrategia de comercialización, uno de los objetivos finales, o una de las, no voy a poner objetivos para no confundirnos con el objetivo general, sino una de las metas finales de este proyecto es que se convierta en una oportunidad de crecimiento económico. ¿Sí? O sea, está bien pensado, pero está mal ubicado dentro de la estructura metodológica. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con la estructura metodológica y con los objetivos? ¿Sí? Haz de cuenta que el objetivo es como cuando uno hace un cheque en blanco o hace un contrato. Lo que diga el contrato es lo que yo tengo que hacer. Entonces, si yo tengo un objetivo que dice que yo tengo que utilizar eso como medio de crecimiento económico, tengo que hacer que sea efectivamente un medio de crecimiento económico. Y eso puede en algunas ocasiones exceder el alcance del objetivo. ¿Sí? Porque si uno se pone a pensar, o sea, piensa por un momento que tu proyecto está enfocado en un tema que es, por un lado, académico, tiene un componente académico, es decir, tú estás haciendo este proyecto para aprender, pero tienes un interés posterior en que ese proyecto se pueda convertir en realidad y que tú puedas aplicarlo en tu realidad, ¿cierto? En tu entorno. Para el proyecto académico, nosotros no alcanzamos a generar un medio de crecimiento económico, alcanzamos a hacer la propuesta nada más. ¿Sí?
si nosotros colocamos como parte del objetivo, que es un medio de crecimiento económico, no alcanzaríamos dentro del alcance académico. Tendríamos que aplicarlo en la realidad y eso no lo vamos a lograr hacer ahorita. Entonces, desde la redacción, el problema con esta parte, o sea, yo estoy de acuerdo con esto, quiero que me entiendas, yo estoy de acuerdo con esto, pero creo que debe sacarlo tanto de la pregunta problema como del objetivo general. ¿Listo? Con eso pasarías automáticamente desde este punto donde dice, aquí dice en la rúbrica, el título de la pregunta y el objetivo general de la investigación guardan estrecha relación, eso no hay duda. Estamos hablando de artesanías, estamos hablando de comercialización, eso está bien, pero algunas de estas partes no se encuentran adecuadamente enunciadas. Y más que todo es por esto, no es ni siquiera porque esté mal enfocado, no. Me parece que está bien enfocado, pero está un poquito mal redactado, ¿vale? Entonces, eso es en la pregunta problema. Ahí tú puedes colocar en el título, vamos a ver primero la pregunta problema y después vamos a ver en el título cómo lo podemos mejorar, ¿vale? Listo. Entonces, aparece acá. Planteamiento del problema de investigación, descripción del contexto. Aparece descripción de la dificultad. Movemos esto un poquito aquí. Descripción de la dificultad. Y aparece aquí la pregunta. Listo, muy bien. Entonces, ¿cómo diseñar las estrategias de mercadeo? Aquí solamente hacemos un pequeño ajuste en esta partecita, donde colocamos no mercado, sino las estrategias de mercadeo. ¿Sí? ¿Tú estudias publicidad? Ah, administración de empresas, listo. Aquí estamos en lectura de labios también, porque no te escucho, pero sí te entendí. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo diseñar las estrategias de mercadeo? Aquí hay una parte del objetivo que hay que ajustar. Vamos a quitar diseñar. Es que resulta que el objetivo tiene una característica fundamental y es que el objetivo se va a convertir más adelante, la pregunta problema se va a convertir en un objetivo, ¿sí? Una de las características de los objetivos, del objetivo general, ¿sí? Y de los objetivos específicos, es que la recomendación que yo hago es que tenga un solo verbo en infinitivo, ¿sí? Resulta que aquí tendría 1, 2, 3. O sea, tiene aquí 1, aquí 2 y aquí 3, ¿sí? Si yo, listo. Y lo de la fortaleciendo la economía de este sector, ¿sí? Resulta que si yo coloco esto en la pregunta problema, yo automáticamente me comprometo a diseñar las estrategias, a comercializarlas y a exportarlas. Y resulta que la realidad es que nosotros no vamos a alcanzar a hacer esas tres cosas, ¿sí? En el nivel académico. No quiero decir que en un eventual desarrollo del proyecto de investigación, cuando tú lo quieras aplicar allá, tú lo puedas desarrollar y efectivamente puedas llevarlo a comercialización y exportación, ¿sí? Entonces, eso no lo dudo, pero acá no alcanzamos. Pues estos dos elementos lo que hacen es generar unos compromisos innecesarios en el objetivo general. ¿Listo? Y lo mismo con esta partecita donde dice fortaleciendo la economía de este sector. Digamos, eso es un elemento que puede ser derivado, pero que nosotros no podemos comprometerlo. Como el objetivo yo tengo que cumplirlo sí o sí, ¿sí? Si yo llego al final, o sea, la lógica es, si yo llego al final del ejercicio académico, es decir, digamos que tú presentas este proyecto como un proyecto de investigación a la universidad, ¿sí? Entonces, resulta que la universidad te lo aprueba. ¿Mm? Pues la universidad esperaría, o si yo fuera el jurado final de, esa, de ese proyecto, yo esperaría que tú me mostraras que efectivamente fortaleciste la economía del sector. Y resulta que tú dices, no, lo que pasa es que yo apliqué unas encuestas, hice unas entrevistas y pues yo conocí el sector y hice una propuesta, pero el sector no se ha fortalecido. Con esa acción que yo tengo, todavía no se ha fortalecido. Se fortalecerá cuando ya tengamos un ejercicio comercial que se haya aplicado la estrategia, pero estamos hablando ahí de unos 2 o 3 años para que realmente se fortalezca la economía, ¿sí? A eso me refiero con que el objetivo la pregunta del problema puede estar bien enfocada, pero el alcance supera con creces lo que podemos hacer en este momento, ¿sí? Entonces, y eso es por un lado. Y por otro lado, es muy recomendable no colocar verbos en infinitivo dentro del problema.
Porque cuando yo coloco verbos en infinitivo dentro de la pregunta problema, voy a tener dificultades porque acá aparece el primer verbo que era diseñar, también va a aparecer acá. Diseñar, fortalecer, eh, lograr productos competitivos en Santiago de Cali. Entonces, lo que sucede con el objetivo general es que el objetivo general tiene un alcance demasiado amplio para lo que podemos hacer, ¿sí? Yo creo que tú puedes diseñar la estrategia, estoy de acuerdo, ¿sí? Pero yo no creo que esa estrategia, habría que modificar un poquito este verbo, ¿sí? Para que no queden dos verbos. Yo siempre he dicho que cuando uno tiene dos verbos en infinitivo dentro del mismo objetivo es como tener dos novios en el mismo barrio, ¿sí? Entonces es complicado porque uno tiene que cuidarse de por qué calle meterse. Aquí pasa porque resulta que si yo me meto por acá a diseñar estrategias, ¿cierto? Yo puedo llegar a diseñar las estrategias, pero las de estrategias van a estar siempre ligadas a que deben fortalecer la producción artesanal. Y cuando hablamos de fortalecer la producción artesanal, es que quiere decir que yo debo tener al final del proyecto evidencia de que la producción artesanal se fortaleció. Y resulta que esto no lo vamos a hacer. Yo creo que nuestro alcance va a ser el diseño de la propuesta y no más. ¿Sí? O sea, tú al final tú entregas como parte de tu proyecto, dices, mira, aquí está la estrategia de acuerdo a los conocimientos de administración de empresas y esta estrategia debería implementarse de esta manera con estos conocimientos para que en el futuro, 2 años, 3 años, se pueda ver un fortalecimiento de la producción artesanal y pues todas las cosas que tú colocas ahí. Hay muchos elementos acá que pueden ser peligrosos, ¿sí? En el objetivo general. No quiero decir que dentro del proyecto no puedan estar, ¿sí? En el proyecto tú puedes colocar las propuestas innovadoras, tú puedes, bueno, aquí hay otro verbo, ampliar, ¿sí? Las que amplían las posibilidades comerciales de los productos artesanales en el mercado nacional e internacional, o sea, tocaría hacer un estudio también a nivel internacional. Esto no alcanzamos, ¿sí? O sea, desde el punto de vista académico no lo alcanzamos a hacer. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? ¿Sí? Porque está bien enfocado la pregunta, o sea, sé qué es lo que quieres hacer, pero hay que corregirle varias cosas para evitar caer en los errores metodológicos que son los que de pronto están generando que no estés sacando la nota más alta, ¿sí? Porque aquí se trata de que tú tengas la nota más alta y que obtengas esto, que el título de la pregunta del objetivo general de la investigación guarden estrecha relación, ya lo guardan, pero que además se encuentran adecuadamente enunciadas. O sea, vamos a enunciarlas de manera correcta de acuerdo a lo que es los proyectos de investigación y para que no tengamos errores en el desarrollo de los objetivos. ¿Listo? Si un objetivo yo no lo puedo cumplir, digamos, pensemos por un momento lo siguiente, digamos que al final del ejercicio tú efectivamente diseñaste la estrategia, pero esa estrategia no tiene evidencia de fortalecimiento de producción artesanal, tampoco tiene evidencia de que se amplían posibilidades comerciales de los productos artesanales y que no se tiene evidencia de que se lograron productos competitivos, ¿sí? Que son los elementos que tú tienes ahí en el objetivo general. Entonces solamente habrías cumplido parte del objetivo general y eso es un problema, ¿sí? Porque en una sustentación de proyecto de grado final resulta que yo no puedo cumplir parcialmente un objetivo, sino que tengo que cumplir. Si yo dije que iba a hacer algo, tengo que hacerlo, ¿sí? Entonces ese es el problema, que por el alcance, por muchas cosas, estos elementos no todos se van a poder lograr. Y es un tema de redacción netamente, no es un tema ni siquiera de enfoque, es un tema de redacción. Entonces, ahora sí, mi propuesta es la siguiente. Vamos a hacer un ajuste en la pregunta problema y eso automáticamente nos va a llevar a un ajuste tanto en el objetivo general como en los objetivos, perdón, en el objetivo general como en el título. Entonces, mi propuesta para este caso en cuanto a la pregunta problema es la siguiente. Vamos a hacerlo de esta manera. ¿Cuál es? Lo voy a colocar en el chat. ¿Listo? ¿Cuáles son los factores
Voy a colocar en el chat. ¿Listo? Yo tengo una pregunta con respecto a tu proyecto. La comercialización de artesanías yo entiendo que es en la ciudad de Santiago de Cali, pero yo no sé por qué yo tengo en la mente que tú traes las artesanías de otra parte, que es de otra, como de otra región, y las comercializas en Santiago de Cali, o me equivoco. O sea, el punto donde están las artesanías es Santiago de Cali, o, o estamos hablando de esto, pero te la coloco ahí para que tú la puedas también copiar y organizar. ¿Cuáles son los factores que definen una propuesta? Yo no estoy hablando de innovación, no estoy hablando de ¿sí? Si en un proyecto de investigación, o sea, la lógica de esta pregunta problema es, si yo en un proyecto de investigación logro conocer esos factores que influyen en que la propuesta sea efectiva, todo lo que está atrás que tú dijiste, de fortalecimiento, de la economía, de que sea innovador, ¿sí? O sea, uno de los factores que influyen en la efectividad de una propuesta es que sea innovadora, ¿sí? Uno de los factores que influyen en la efectividad es que alcance un alcance nacional e internacional. Ese es otro de los factores. Entonces, yo no lo menciono en la pregunta del problema, está parte de lo que tú estás, ¿sí? Pero el verbo diseñar, ¿sí? Está bien. Entonces tú, esta pregunta problema, eh, tú la puedes convertir en un objetivo general que sea diseñar una estrategia de comercialización basada en el estudio de los factores que influyen en la efectividad del mercadeo enfocada en la comercialización de artesanías de la ciudad de Santiago de Cali en el año 2020. Yo aquí abrí un archivo porque como hay mucho texto allá, no quiero que lo veamos claramente. Entonces, pues tenemos la pregunta problema. Esa pregunta problema tú le puedes hacer ajustes, no hay ningún problema. Lo que sí es importante es que los ajustes que le hagas continúen teniendo la misma estructura. ¿Cuál es la estructura que tiene acá? Toda pregunta problema debe tener 5 elementos, ¿sí? Que son la pregunta base, las variables, la unidad de análisis, es decir, la unidad de análisis es, ya te digo que es, la unidad espacial y la unidad temporal. Todas las preguntas problema deben tener esos 4 elementos, 5 elementos, perdón. Entonces, la pregunta base, ¿cuál es? Pues lo que convierte a esa pregunta en pregunta. Entonces, ¿cuáles son? ¿Sí? Importante que esta pregunta no se conteste con sí o con no, ¿no? Sino que sea una pregunta que permita un estudio o que permita que se tenga que responder a través de un proceso o responder no de manera como tan simple como sí o no, sino si yo digo cuáles son los factores, pues entonces tendría que conocer los factores que influyen en la efectividad. ¿Sí? Las variables deben ser 2, ¿sí? Las variables deben ser 2 variables. Estas 2 variables deben estar relacionadas deben estar organizadas en una relación causa-efecto. ¿Sí? O sea, debe haber una causa, en este caso la causa, ¿cuáles son? Unos factores, que no sé cuáles son en la pregunta problema porque los vamos a investigar, pero factores pueden ser, como te digo, nivel de innovación, alcance de la propuesta, elementos novedosos, bueno, hay una cantidad de efectos, que en este caso serían la causa de qué, de que el proyecto sea efectivo. ¿Sí? Tu interés es que el efecto es que sea efectivo. Entonces, fíjate que aquí hay una relación entre estos factores, que pueden ser muchos, frente a la efectividad de esa propuesta, ¿sí? Que es lo que buscamos en última instancia, que la propuesta sea efectiva. ¿Sí?
Y por acá colocamos propuesta. ¿Qué es lo que vamos a analizar? La unidad de análisis es aquello que nosotros vamos a analizar. Entonces, lo que vamos a analizar es una propuesta de mercadeo enfocada en la comercialización de artesanías. Esto es lo que tú vas a investigar, ¿sí? Una propuesta, ¿cómo es el mercadeo? ¿Cómo se puede mejorar el mercadeo? Desde el punto de vista de la administración de empresas, ¿cómo puedo yo mejorar el mercadeo enfocado en la comercialización de artesanías? ¿Sí? Inclusive, vamos a quitarle aquí un pedacito, de pronto siento que está como redundante mercadeo y comercialización, podríamos quitarle esto. Enfocada en las artesanías, ¿sí? Para que no quede como redundante mercadeo comercialización, aunque no son exactamente lo mismo, de pronto queda muy largo. Propuesta de mercadeo enfocada en las artesanías de la ciudad de Santiago de Cali en el año, perdón, en el año 2020. ¿Listo? Entonces, unidades espaciales, ¿dónde lo voy a hacer? Que eso también es importante, porque yo puedo hacer un proyecto, pero no es lo mismo hacer, este proyecto no es lo mismo hacerlo en Bogotá, que en Cali, que en Cartagena, son diferentes. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que tenga esa estructura. ¿Sí? Y también el año. El año uno lo puede, digamos, uno lo puede no tener en cuenta el año dentro de la pregunta problema, no puede omitirlo, ¿sí? Porque realmente si lo omite, pues uno sabe que digamos que uno quitara el año, ¿sí? Vamos a quitar el año por un momentico, ¿sí? Digamos que tu pregunta problema sea, ¿cuáles son los factores que influyen en la efectividad de una propuesta de mercadeo enfocada en las artesanías de la ciudad de Santiago de Cali? ¿Sí? Yo puedo decir que lo voy a hacer este año, ¿sí? O sea, no es necesario, ultra necesario que esté, ¿sí? Pero yo lo coloco como parte del ejercicio académico pedagógico de siempre tener en cuenta los 5 elementos. ¿Listo? Entonces, por eso tenemos esta pregunta problema. ¿Vale? Otra cosa importante, voy a ampliarle un poquito el tamaño a esto para que lo veamos bien. Otra cosa importante, fíjate en una cosa que tiene esta pregunta problema y es la siguiente. La pregunta problema no tiene en su redacción por ninguna parte un verbo en infinitivo. O sea, no tiene diseñar, no tiene, o sea, yo ahí no me estoy comprometiendo con nada en la pregunta problema, para que mantenga su espíritu de pregunta y no se tenga que, cuando yo lo vaya a convertir en objetivo, no vaya a generar como conflicto entre el objetivo, entre el verbo del objetivo y el verbo que aparezca en la pregunta problema. Entonces, esa es mi recomendación, que no tenga verbos en infinitivo, ¿sí? Luego yo coloco esto, ¿sí? Y lo voy a convertir en un objetivo. Entonces vamos a utilizar el mismo verbo que tú utilizaste porque a mí me parece que el verbo que tú utilizaste está bien, ¿sí? Lo que me parecía era que tenía unas otras cosas que no eran necesarias. Diseñar una estrategia de mercadeo o de comercialización. ¿Sí? Basada en el estudio de los factores que influyen en la efectividad de una propuesta de mercadeo enfocada en las artesanías de la ciudad de Cali en el año 2020. Mira cómo solo me hice un pequeño cambio en la primera parte, o sea, si mi pregunta es, ¿cuáles son los factores que influyen en la efectividad de una propuesta de mercadeo enfocada en las artesanías de la ciudad de Santiago de Cali en el año 2020? ¿Cierto? Yo tengo dos posibilidades. Una era, como tu interés es diseñar una estrategia de comercialización, por eso yo lo coloqué así. Pero el primer objetivo, o lo primero que yo debería hacer, ¿cierto? Dentro de la investigación, es conocer los factores que influyen en la efectividad de una propuesta de mercadeo enfocada en las artesanías, ¿sí? O sea, mi objetivo como investigador es llegar a conocer esos factores. ¿Por qué el objetivo es conocer los factores? Porque si yo conozco los factores, a partir del conocimiento de los factores yo puedo hacer muchas cosas. Yo puedo diseñar estrategias, puedo montar una empresa, puedo hacer un estudio de mercado, o sea, el tema aquí es crear conocimiento sobre esa relación entre esos factores y la efectividad, de tal manera que yo tenga los elementos para poder hacer esto, la estrategia de comercialización. ¿Listo? Fíjate otra cosa. Aquí tú puedes utilizar cualquiera de los dos objetivos. Yo creo que es más
pronto tendría un mayor alcance y estaría como mucho más práctico si tú utilizas este objetivo, ¿sí? Porque finalmente tu interés es diseñar la estrategia de comercialización, ¿cierto? Pero esa estrategia de comercialización debe tener en cuenta este conocimiento o debe estar basada en ese estudio que yo hice como investigador de los factores que influyen en la efectividad de la propuesta de mercadeo enfocada a las artesanías, ¿sí? Si yo ya tengo toda la información, yo ya sé qué es lo que hay que hacer, simplemente diseño la estrategia de comercialización. Entonces, este de acá es el que podría funcionar para tu proyecto. Me parece que estaría bien. Ahora, otra observación importante. Fíjate que no tiene sino un solo verbo en infinitivo, uno solo, que es, o sea, yo me comprometo a cumplir con el diseño de la estrategia de comercialización. Que si va a cambiar la historia de las artesanías, que si la gente va a tener más plata, que si, esos son cosas que se supone que deben estar dentro de la estrategia de comercialización, pero que mi compromiso al final del proyecto, de este proyecto, es que yo le entrego a la universidad o entrego en la primera etapa un diseño de estrategia de comercialización que yo creo que si se aplica, pues va a cumplir con todas las otras cosas que tú planteaste, que sí, claro, hay que tenerla en cuenta, pero no me comprometo desde ya. Para eso necesitaría, o sea, cada vez que yo le coloco algo adicional es más tiempo, ¿sí? Cada cosita va a ser más tiempo. Si yo le digo, diseñar una estrategia de comercialización basada en el estudio, y le pongo acá para que todos sean felices, grave, uno no tiene feliz ni a la familia, ¿sí? Complicado. Mira que solamente colocándole esta pequeña partecita, y puede ser algo muy importante y que puede ser además, a mí me parece que desde el punto de vista del progreso, ¿sí? Del progreso no solamente económico, sino social, sí, claro, uno puede lograr que la gente tenga un nivel de felicidad mayor, eso también es importante, uno tiene que ser feliz haciendo lo que le gusta, ¿sí? Entonces la gente puede ser feliz haciendo lo que le gusta. ¿Cuál es el problema en proyectos de investigación? Yo no me puedo comprometer con esto. Esta parte a mí no puedo comprometerme, porque si hay alguno que no sea feliz, no cumplí el objetivo. Uno solo que no sea feliz, ¿listo? Entonces, hay que evitar no porque uno no lo quiera, sino hay que evitar, desde el punto de vista metodológico, colocar cosas que yo sé que no voy a lograr, sino ser muy concreto en decir, mi alcance va a ser entregar la propuesta de comercialización y ya, no voy a hacer más nada. Después la propondremos ya en la alcaldía o de pronto con la asociación de artesanos y espero ojalá que esa estrategia bien diseñada, o sea que tú te enfoques en ese diseño, esa estrategia bien diseñada, puedas después plantearla en un escenario donde se pueda aplicar. Eso sería ideal. Pero eso ya es otro proyecto. ¿Listo? Bueno, muy bien. En ese mismo sentido, ya teniendo pregunta base y las variables, perdón, pregunta base y la pregunta problema y el objetivo general, yo acá tengo título. ¿Sí? Fíjate que el título fue lo último que salió. Estrategia de comercialización, y si quieres puedo quitarle esto. Estrategia de comercialización enfocada en las artesanías de la ciudad de Santiago de Cali para el año 2020. ¿Sí? O sea, yo le pongo y ahí no le estoy poniendo el verbo al principio. Entonces, estrategia de comercialización enfocada en las artesanías de la ciudad de Santiago de Cali para el año 2020. Este sería el título del proyecto, este sería el objetivo general y este sería la pregunta problema. Si tú organizas de esta manera, o sea, tenemos aquí título, pregunta, se supone que esto va en este orden. El título primero que va arriba, la pregunta problema y el objetivo general, digamos que va en ese sentido. Voy a quitarle los colorcitos porque los colorcitos eran para guiarnos simplemente de dónde estaba cada elemento, ¿sí? Pero si tú colocas esto así, objetivo general, pregunta problema, no hay nadie, ni yo ni ninguno, que no pueda decir que no están relacionados, o sea, como dice la rúbrica que me dice, deben estar relacionados los tres elementos, ¿cierto? O sea, yo tengo aquí la rúbrica y la rúbrica me dice a mí que el título, la pregunta del objetivo general guardan estrecha relación. Pues claro que guardan estrecha relación, son casi iguales, son tres gemelos, son unos trillizos, míralos.
Estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Y adicionalmente, por las razones que antes te planteé, por todo esto de la pregunta base, las variables, la unidad de análisis, el alcance, que no tiene verbos infinitivos, o sea, todas esas cositas que dijimos, ¿cierto? Pues eso hace que esté adecuadamente enunciado. Entonces, automáticamente pasamos de esta parte donde tenemos algunos problemas de redacción a esta donde sabemos que efectivamente eso es lo que vamos a hacer y no vamos a tener problemas en la redacción de sobre todo el objetivo, ¿sí? Porque la pregunta yo la puedo hacer y puedo hacerle algunos ajustes, pero el objetivo es el que me define a mí hasta dónde llega mi proyecto. Entonces, ese es digamos, como el lío con lo que yo veía acá en esta partecita. ¿No? Eso automáticamente nos lleva al siguiente punto. En el siguiente punto tenemos acá formulación del problema y uno de los tres elementos estaba mal planteado, era la pregunta problema. ¿Sí? Cuando tú modificas en el segundo punto me pide que yo indique contexto, dificultad y pregunta problema. Identificas el contexto, que es la ciudad de Santiago de Cali, identifica la dificultad, tú me hablas allá de unos problemas que tiene el mercadeo, o sea, que las artesanías, que además ahorita en temas de pandemia la cosa debe estar bien dura para ese sector, ¿cierto? Entonces esa dificultad incluso yo creo que tú la puedes incluir dentro de la redacción, la dificultad, que es un sector vulnerable, es un sector muy vulnerable porque el turismo tuvo un impacto negativo las artesanías están ligadas al turismo en gran medida, ¿sí? Entonces, tú puedes colocar ahí de ese contexto. Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos estrategias de comercialización diferentes, ¿sí? La estrategia de comercialización tuya, por el contexto que tenemos, muy seguramente va a tener en cuenta ese aspecto en el cual hubo un aislamiento obligatorio para todo el mundo y que eso afectó un poco el turismo, ¿sí? O sea, seguramente, porque como estamos hablando de que este proyecto es para el año 2020, pues en el año 2020 tenemos estas condiciones. ¿Listo? Entonces, mejorando la pregunta problema, automáticamente pasamos a tener este elemento ya 1.25, ¿sí? O sea, el punto más alto. Y lo mismo acá. Siempre suma bastante, como 3 o 4 puntos, más o menos, como 6 puntos, perdón. ¿Listo? 6 décimas. ¿Listo? Ok, entonces eso con respecto a la estructura de pregunta, problema y objetivo y tipo. Mejora esa partecita y vamos a tener estos dos en el bolsillo. Hay un problema con citación y referenciación y con el marco referencial. Resulta que encontré algunas fuentes que son demasiado antiguas, ¿sí? Yo te recomiendo que tú trabajes, por ejemplo, acá en el marco teórico, ¿sí? O sea, está bien la parte de la estructura de norma, esto, la sangría de primera línea, o sea, el formato en líneas generales está bien, ¿sí? El formato. Pero resulta que hay algunas cosas acá de la referenciación, ¿sí? Que no están del todo bien, ¿sí? ¿Por qué? Resulta que, digamos que aquí hay un texto. Países, a ver, desde acá. Tal como se había desarrollado con antelación en países como el Reino Unido, España e Italia en el marco de la construcción de las estrategias de marca país, este proceso abierto, participativo y dinamizado por algunos medios masivos de comunicación dio como resultado la elección del sombrero volteado como símbolo cultural de la nación, Entonces, todo esto está bien, o sea, a mí me parece que es un texto que enriquece la discusión, pero resulta que ese texto no es tuyo. Ese texto es copiado de alguna parte. Ahora, no está mal que tú tomes textos de otras fuentes. De hecho, hay que hacerlo. ¿Sí? No es algo que no se deba hacer, sino es algo que hay que hacer bien. ¿Sí? Entonces, este texto tiene el problema, ¿sí? Voy a colocar acá, todo esto que te estoy colocando acá, es un texto que no está citado adecuadamente. ¿Sí? Si está parafraseado, es decir, si tú tomaste información de otra parte y la desarrollaste en tus propias palabras, de todas maneras debes indicar cuál es la fuente. ¿Sí? Entonces, aquí hay mucho texto, muchísimo texto que está sin citar. ¿Sí? Entonces, eso es un problema. El segundo problema, aquí dice varias autoras, García Cancrini, 1982, Turo, 1988, Malo González, Esto es realmente una cita de una cita. ¿Sí? O sea, hay otra persona que está hablando de estos autores, ¿cierto?
que es la de donde tú traes la información, pero a cuál no le estás dando la referencia, ¿cierto? Entonces, para mejorar esto es indispensable que tú apliques los conceptos yo te voy a compartir dos cosas. Te voy a compartir mi proyecto de investigación, el anteproyecto, creo que ayer lo vimos, me parece. El anteproyecto para que tú tengas una idea general de cómo se construye el anteproyecto en general, ¿listo? O sea, para que te puedas orientar. Ten presente una cosa, el anteproyecto que yo presenté es para otro, que yo lo presenté como estudiante, fue para otra universidad con otras condiciones y otros requerimientos. O sea, es una guía, pero no debe ser exactamente igual, ¿sí? Lo que pasa es que tiene los mismos elementos. Eso es lo primero. Lo segundo es que debes aplicar los contenidos que te muestro. A ver, este está por aquí. Debemos aplicar los contenidos de esta guía que te voy a mostrar. A ver, la guía de normas de la virtual. ¿Listo? Es esta. Entonces yo te voy a compartir esas dos cosas. Y lo que vamos a hacer es sobre este documento que tienes acá, ¿sí? La citación y la referenciación y el marco referencial van muy ligados, así como los dos primeros van ligados, que ya digamos, ya hice los comentarios y la observación, estos dos van ligados, la citación y la referenciación y el marco referencial también van muy ligados. Si yo tengo un marco referencial sólido y tengo una citación y referenciación adecuada, voy a poder solucionar estos dos, ¿sí? Por ahora, vamos a solucionar estos problemas que tiene este documento, ¿cierto? Para que puedas mejorar la base principal del documento final. Y cuando tú corrijas esto, porque es que es bastante trabajo lo que toca hacer, cuando tú corrijas esto, ¿sí? La otra semana, aquí está lo de cómo crear citas y referencias utilizando el estilo APA, aquí te dicen exactamente todo lo que necesitas saber, ¿cierto? Entonces tú te vas a leer esto y vas a saber cómo puedo lograr, aquí te dan los ejemplos, ¿sí? Entonces aquí aparece cómo se hace una cita desde el autor, cómo se hace una cita desde la fuente, cuáles son los ejemplos, o sea, cómo se debe hacer cada uno de estos, ¿listo? Ahí te van diciendo cuándo es con un autor, con dos autores, los tipos de referencias y la parte de la bibliografía, ¿sí? Que esa es otra parte importante y que creo que aquí tienes todavía algunas cosas que mejorar, ¿listo? Por ahora, por hoy, no vamos a hacer, sí, la bibliografía. La bibliografía, todavía hay algunas cosas que toca mejorar. Por ejemplo, esta está incompleta. Esta de acá. Esta está incompleta. Bueno, no la puedo seleccionar. Esta de acá está incompleta. Esta está incompleta. Esta también está incompleta. Le falta un pedacito. Esta parece que está bien, pero entonces aquí tenemos un error que tiene 2 veces el año. Y creo que esto sobra. Le falta un pedacito. Esta también le falta un pedacito. Tiene doble paréntesis. Este también tiene doble paréntesis, está mal. Creo que este está bien. Sí, este está bien. Pero entonces le faltaría aquí el autor, apellido. Entonces, fíjate, hay varias cositas aquí que hay que mejorar, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tú vas a mejorar dos cosas fundamentales. Vas a mejorar toda la parte de la estructura de metodológica, que fue la que ya vimos. Y adicionalmente vas a trabajar en el marco conceptual, marco teórico, marco sociodemográfico, o sea, en el trabajo que hiciste al principio, el primer trabajo, aplicándole todo lo que tiene que ver con normas APA. Cuando tengamos ese material ya corregido, entramos a mirar la metodología, que en la metodología a ti no te fue bien, ¿sí? Que ese es el segundo punto, ¿sí? Y ese necesitamos verlo con mucha calma. No te fue bien por varias, creo que tendrías algunas confusiones con respecto a lo que es la estructura metodológica,
¿sí? Población, la muestra, el tipo de estudio, el alcance, el enfoque, y creo que ahí, en lo que yo alcancé a ver de tu mapa mental, creo que hay algunas confusiones. Es más, creo que en el mapa mental fue donde te fue más mal. Creo que en uno sacaste 3,1 y en el otro 2,8 o algo así. Entonces, te fue más mal es por eso, porque los contenidos del mapa mental no son los solicitados. O sea, no es correcto lo que colocaste ahí. Entonces, el documento que te voy a presentar, que te voy a mostrar, o que te voy a compartir el mío, que presenté como estudiante, tiene toda la estructura del marco metodológico. Quiero que ahorita tú te concentres en mejorar la parte del direccionamiento, que es lo que acabamos de ver, y mejorar citación y normas APA. ¿Sí? O sea, tú vas a enfocar en, aquí sacaste 3, concentrar en eso, en mejorar normas APA, mejorar marco teórico, o sea, mejorar, arreglar completamente el documento que teníamos al principio. ¿Listo? Y desde ese mejoramiento del documento, la otra semana, el lunes o el martes, buscamos igual otro espacio para que hagamos el ejercicio nuevamente de encontrarnos, corregimos el marco metodológico. ¿Sí? O sea, eso es súper importante que corrijamos el marco metodológico. ¿Mm? Porque la entrega final básicamente es lo que te acabo de corregir o lo que te acabo de plantear para que corrijamos, más el marco metodológico. Entonces necesitamos tener como esos dos elementos. Si logramos hacer eso, tú vas a tener una buena nota y no vas a tener problema con la evaluación. Y además de eso, no, y mejor todavía, vas a tener la posibilidad de tener un proyecto muy bueno. ¿Sí? El proyecto tuyo es muy bueno. ¿Sí? Lo que pasa es que está con algunas cosas. Mira, aquí está. Entonces tienes acá la población, pero aquí le faltan bastantes cosas. Por ejemplo, aquí el tipo de estudio es transversal y el otro era longitudinal. Cada uno de estos había que definirlo, ¿sí? La muestra es de dos tipos, probabilística y no probabilística. Aquí no aparece esa partecita. El enfoque, cualitativo y cuantitativo. O sea, digamos que hay algunas cosas que están como, aquí no se identifica tampoco cuál es el instrumento de recolección de datos, o sea, qué es lo que vamos a aplicar, ¿sí? O sea, hay muchas cosas que aquí hay que corregir, ¿sí? Lo que vamos a hacer es este elemento, que además, pues, y a partir de esa corrección de esa pregunta-problema vamos a poder organizar mucho mejor el marco metodológico. ¿Listo? Entonces, esto no lo vamos a ver por ahora, porque necesito que te concentres en normas APA, exacto. ¿Listo? Y la otra semana haces lo siguiente. Envía el avance, lo que corrijas, envíalo a través de la plataforma en el primer intento. Sabes que yo siempre tengo un primer intento, que es el que reviso en clase. ¿Listo? Entonces, envíalo a través de la plataforma antes del domingo, como primer intento. Dime, no alcanza a ver, súbelo un poquito. No, espera, es que no lo alcanza a ver. ¿El link? Sí, claro, claro que sí. Yo te regalo el link, no hay problema. ¿Listo? Entonces, lo que hacemos es que tú lo subes a la plataforma, ¿sí? En el espacio de la entrega final, lo subes a la plataforma y yo lo reviso el día lunes en clase. O sea, yo me comprometo a que el día lunes subes el archivo. Si dado el caso tienes alguna dificultad en subir el archivo, en alguna cosa, envíamelo por correo, no hay problema. ¿Sí? O sea, yo prefiero que lo suba a la plataforma porque yo allá lo califico y queda, o sea, queda con la rúbrica. Yo estoy haciendo, allá yo lo puedo rayar y bueno, puedo hacer una cantidad de cosas. Pero si dado el caso, en el caso extremo no lo logra subir por alguna razón, entonces me lo envías por correo. Yo lo reviso el día lunes hasta donde vamos de marco teórico y toda esta cuestión, y ese mismo día voy a corregir marco conceptual, perdón, marco metodológico. Es decir, población, muestra, tipo de estudio. Si tú crees, si tú dices, bueno, yo creo que con lo que más o menos organizo yo puedo escribirle aquí al marco metodológico. Así es tema. Y yo lo que hago es hacer la corrección total del documento, explicando desde tu documento, saco la nota, o sea, te pongo una nota el lunes
de tal manera que tú sepas, listo, ya sé dónde tengo que corregir y sé qué cosas tengo que mejorar para que la nota real, la del segundo intento, que es el próximo de este domingo en 8, sea la mejor, ¿vale? Entonces, esa sería la indicación. No, con mucho gusto, no te preocupes, lo que necesites, me avisas y yo estoy ahí pendiente de ti para ayudarte en lo que se necesite.